Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de la victoria militar más letal que protagonizó el ejército ruso en su historia. Y no fue en la Segunda Guerra Mundial, como seguramente muchos de vosotros estáis pensando, ni tampoco la retirada de Napoleón en invierno, sino que tuvo lugar en la Primera Guerra Mundial, y me refiero a la ofensiva Brusilov. Antes de pasar a analizar la ofensiva Brusilov, es necesario que nos detengamos en los 2 años previos a 1916 para saber qué ocurrió en el frente oriental, así que vamos a ello. La Primera Guerra Mundial en 1914 comenzó con iniciativa para Rusia cuando las tropas zaristas lanzaron su propia ofensiva contra Austria-Hungría, a la cual arrebataron gran parte de la provincia ucraniana de Galitzia. Menos suerte tuvieron en la ofensiva contra Alemania, que tuvo lugar en Prusia Oriental, pues casi 2 ejércitos fueron embolsados y aniquilados por el ejército alemán en la batalla de Tannenberg, exactamente igual que sucedió con otras 2 agrupaciones tras ser exterminadas en la primera y segunda batallas de los lagos masurianos. Al año siguiente, en 1915, fueron los imperios centrales los que pasaron a la ofensiva en una maniobra envolvente. Durante esta magistral operación, el imperio austrohúngaro pudo recuperar el territorio perdido de Galitzia, mientras que por el norte el imperio alemán cerró una pinza en torno a Varsovia, además de extenderse a Lituania y algunas porciones de Letonia y Bielorrusia, donde el ejército ruso sufrió 2 millones de bajas y hasta ese momento la mayor debacle militar de su historia. Esta sería la situación del frente oriental en 1916, justo antes de la ofensiva Brusilov. En marzo de 1916 se convocó la conferencia de Chantilly, a la que acudieron los estados mayores de Gran Bretaña, Francia, Rusia e Italia. La idea de estas 4 naciones era atacar conjuntamente a los imperios centrales para dispersar a todas sus divisiones en 4 frentes distintos y así facilitar su ruptura. Para que os hagáis una idea, esto fue lo que se pactó. Según lo acordado por Rusia, Francia, Gran Bretaña e Italia en la conferencia de Chantilly, las 4 potencias efectuarían 4 ofensivas simultáneas contra los imperios centrales. El ejército francés lanzaría su ataque en alguna región del frente occidental por Champaña, el ejército británico haría lo propio en el río Somme, el ejército italiano en el río Isonzo sobre el frente de los Alpes y el ejército ruso sobre Galitzia en el frente oriental. Lamentablemente, la batalla de Verdún, iniciada por el ejército alemán, obligó a Francia a cancelar su ofensiva, como también la batalla de Asiago emprendida por el ejército austrohúngaro, que forzó a Italia a cancelar la suya. Ante tales sucesos, solamente se realizarían la mitad de las ofensivas, con el Reino Unido atacando el Somme y Rusia atacando Galitzia. El hombre elegido para lanzar la operación en Galitzia fue el general Alexei Brusilov, de ahí que la ofensiva recibiera su propio nombre de Brusilov, quien después de su exitosa campaña en los Cárpatos durante el año 1914 había recibido el favor del zar Nicolás II. No obstante, antes de continuar, veamos las fuerzas de ambos bandos desplegadas sobre Galitzia a mediados de 1916. El ejército ruso del general Alexei Brusilov reunió a 633.000 efectivos del frente suroeste, entre 573.000 infantes y 60.000 jinetes de caballería, que posteriormente se ampliarían a 2 millones, así como unas 2.000 piezas de artillería. Su reparto de norte a sur fueron los tercer, octavo, onceavo, séptimo y noveno ejércitos.
Los imperios centrales, al mando del general Franz Conrad von Hotzendorf, reunieron a 500.000 de soldados, contando a 470.000 infantes y 30.000 jinetes de caballería, que según la nacionalidad se distribuyeron en 350.000 austrohúngaros, 100.000 alemanes, 33.000 turcos y 7.300 polacos, los cuales más tarde aumentarían a 1.000.000 de efectivos. Su despliegue de norte a sur fue el 11º ejército austrohúngaro, el ejército del sur alemán, el 15 cuerpo turco y los cuarto, primero, segundo y séptimo ejércitos austrohúngaros. Como habréis podido ver en el mapa, el frente oriental de Galitzia no difería en nada de los demás frentes estáticos de trincheras como los de Francia o los de Italia. Llegados a este punto, ¿qué es lo que hizo diferente a la ofensiva Brusilov para que tuviera éxito, como luego veremos, en comparación con las restantes lanzadas en otros escenarios bélicos? Pues básicamente su estrategia. Veamos. La ofensiva Brusilov fue diferente a todas las protagonizadas por los bandos confrontados en la Primera Guerra Mundial. La razón fue la genialidad del general Alexei Brusilov, quien se percató de dos cosas muy importantes que hasta entonces habían hecho fracasar todos los intentos de colapsar los frentes en la denominada guerra de trincheras o de posiciones. La primera cosa, que normalmente se buscaba un punto débil en la línea del frente enemigo sobre el que concentrar una gran potencia de fuego y numerosas fuerzas con las que se ejercía una presión para, una vez abierto un boquete, colarse por la brecha hasta que el bando defensor movilizaba a las reservas desde la retaguardia y las taponaba, bien en un primer escalón o si no en un segundo, en un tercero o en un cuarto. La segunda cosa, que en lugar de concentrarse la ofensiva en un solo punto, se hacía en varios y en un teatro algo más amplio, con la consiguiente dispersión de fuerzas, por lo que habitualmente los asaltos eran desbaratados en tierra de nadie, sin necesidad de que los defensores trasladasen muchas reservas. Obviamente, este tipo de estrategias se habían efectuado en espacios más o menos pequeños del frente occidental, como el ataque de los alemanes en la batalla de Verdún o de los británicos en la batalla del Somme, unos escenarios propios del oeste europeo donde eran mucho más complicadas las maniobras. Sin embargo, este tipo de limitaciones no se daban en las grandes extensiones del frente oriental y tampoco en las filas del enorme ejército ruso, donde ambos inconvenientes combinados podían convertirse en ventajas, y Alexei Brusilov así lo entendió. De este modo, escogió lanzar una ofensiva frontal de 480 kilómetros de extensión sobre la provincia ucraniana de Galitzia y el sur de Polonia, algo jamás realizado en la historia, pero que se haría tan solo golpeando los puntos más débiles de la línea del enemigo, que, como es lógico, serían muchos dado el vasto tamaño del frente. Esto obligaría sin duda alguna a trasladar las reservas del ejército austrohúngaro a múltiples sectores, pero no a los suficientes para taponar todas las brechas, por lo que en cuestión de horas el frente oriental se desmoronaría. Sin embargo, aquello no sería todo, pues Brusilov estaba decidido a hacer que austriacos y húngaros moviesen sus reservas a los lugares equivocados o simplemente las mantuvieran pivotando de forma confusa, lo que sin duda haría más eficaz el elemento sorpresa. ¿Y cómo hizo esto? Primero, empleando a gran escala el reconocimiento aéreo de la aviación rusa para localizar los puntos más vulnerables del frente. Y segundo, causando desconcierto con continuos bombardeos de artillería que no seguían un orden lógico ni guardaban relación en sus pautas, lo que generó auténtica confusión entre los defensores. Es más, 14 días antes de empezar la ofensiva Brusilov, el 22 de mayo de 1916, más de 500 cañones comenzaron un bombardeo masivo contra un tramo de 500 kilómetros de frente entre las marismas del Prípet al norte y Bukovina en la frontera con Rumanía al sur.
Y es entonces cuando 2 semanas más tarde, el 4 de junio de 1916, el general Alexei Brusilov puso en marcha la ofensiva que llevaba su nombre, obteniendo unos resultados espectaculares tan solo el primer día, que por cierto transcurrió así. A la 1 de la noche del 4 de junio de 1916, un total de 1938 piezas de artillería iluminaron la oscuridad nocturna para machacar toda la línea del frente oriental en Galitzia. Como es lógico, en cuanto el bombardeo acabó al amanecer, las tropas austríacas y húngaras corrieron hacia las trincheras de vanguardia para recibir el asalto de los rusos. Pero para su sorpresa nadie atacó porque enseguida se reanudó el fuego de la artillería que ya causó las primeras bajas al sepultar los atrincheramientos más cercanos. Así fue como el castigo con proyectiles se prolongó hasta el mediodía para una vez finalizar nadie aparecer porque los rusos permanecieron agazapados sin moverse. Aquella incongruencia desconcertó a los imperios centrales, pues al no sospechar dónde se produciría la ofensiva y comprobar cómo el bombardeo tenía efecto limitado porque al abarcar tanto espacio no había causado muchos destrozos entre los obstáculos o entre los defensores, se confiaron y cometieron el error de enviar a todas las reservas de retaguardia hacia primera línea en los puntos que ellos interpretaron como los más posibles que atacarían sus rivales, acertando en algunos pero en otros muchos no. Una vez desorganizados y con las divisiones de refuerzo en marcha o en puntos equivocados, Brusilov tuvo a los austrohúngaros donde él quería y ordenó efectuar el último bombardeo de saturación contra los objetivos más vulnerables, sobre los cuales destrozó alambres y unas pocas fortificaciones. Hecho esto, a las 6 de la tarde ordenó a las tropas del ejército ruso cargar sobre todo el frente oriental de Galitzia. Y es entonces cuando se produjo el desastre que ocurrió así. La arremetida del ejército ruso tuvo unos efectos devastadores en todo el frente, ya que, aunque muchas de las divisiones zaristas chocaron con sectores fuertemente defendidos por las reservas, de los 15 batallones de refuerzo traídos, tan solo la mitad estaban en el lugar correcto. Esto abrió múltiples brechas que los imperios centrales fueron incapaces de taponar, sobre todo en el sur, donde se centró la gravedad de la ofensiva inicial, que en poco menos de 2 horas perforó hasta 5 kilómetros en determinados sectores. Entre los ejemplos más significativos estuvo el desbordamiento de la línea férrea entre Lemberg y Tarnopol, que fue atacada por coches blindados, pero también el embolsamiento y aniquilación de 4.600 jinetes húngaros de la 79 Brigada de Caballería Magyar y la capitulación de otros 11.000 prisioneros en Okna. Con la conquista de Jaslovike y la captura de 7.000 austrohúngaros en esta plaza, el frente sur de Galitzia se desmoronó porque entre los días 5 y 6 de junio los rusos fijaron una cuña de 100 kilómetros alcanzando la orilla opuesta del río Styr y tomando la ciudad de Chernowitz. Roto el frente meridional, el 6 de junio los ejércitos rusos empezaron a presionar más fuerte en el frente norte contra los desconcertados ejércitos austrohúngaros y alemanes que estaban en pleno proceso de repliegue ante los sucesos acontecidos más abajo. Bastaron 48 horas para rebasar las defensas enemigas por varios flancos a lo largo de un trecho de 75 kilómetros desde las posiciones originales, para rodear a la ciudad de Lutsk, en donde dejaron atrapado en su interior a todo el cuarto ejército austrohúngaro, que el 8 de junio se rindió en masa a las tropas rusas con nada menos que una cifra de 200.000 prisioneros y un lote de 38 cañones. Durante las semanas siguientes, el ejército ruso lanzó incontables oleadas contra 4 de los ejércitos austrohúngaros y el ejército alemán del sur.
Aunque los alemanes aguantaron el tipo en el norte, en el resto las unidades austrohúngaras se disolvieron, a veces divisiones enteras y en parte por culpa de los soldados de origen eslavo, como por ejemplo los checos, los eslovacos, los ucranianos, croatas, eslovenos, etc., que se dejaron influenciar por la propaganda paneslava de las tropas rusas. Ante esta hecatombe, durante la cual en algunas ocasiones se llegaron a contabilizar 60.000 bajas diarias, el comandante del ejército alemán del sur, el general Alexander von Lisingen, se reunió de urgencia con el jefe del Estado Mayor austriaco, el general Konrad von Hotzendorf, al que convenció de retirar 2 divisiones del frente italiano en el Trentino para atender el frente oriental de Galicia, algo que también hicieron los alemanes sacando a otras 2 divisiones de la batalla de Verdún. A partir de entonces, la campaña transcurrió de la siguiente manera. A finales de junio de 1916, el ímpetu de la ofensiva Brusilov se fue frenando, en parte por las elevadas bajas sufridas en el ejército ruso que obligaban a sus fuerzas a detenerse para reconstituirse, por lo que al reanudar la marcha los imperios centrales reforzaban las posiciones y dificultaban el progreso. A pesar de los inconvenientes, en julio los rusos se apoderaron de los 2 importantes enclaves de Brody y Stanislav. Sin embargo, fracasaron ante las puertas de Kovel, en parte gracias a la legión polaca del ejército austrohúngaro, la cual, estando al mando del general Józef Pilsudski, contuvo a sus oponentes durante 6 días en la batalla de Kościuszko. La gesta la protagonizaron 13.000 polacos contra 26.000 rusos que repelieron una y otra vez, causándoles miles de bajas. Aunque al final las tropas polacas no tuvieron más remedio que retirarse, la acción sirvió para que el 11º ejército austrohúngaro y el ejército alemán del sur fortificaran los alrededores de Kovel e impidiesen a los zaristas emprender su conquista. Otras de las unidades no austriacas que se distinguieron en la defensa de los exteriores de Kovel durante los meses de julio y agosto fueron la división bávara del ejército alemán, pero también el 15 Cuerpo turco del general Jakub Şevki Bey. De hecho, los otomanos tuvieron un papel esencial a la hora de impedir una nueva ruptura del frente, sufriendo en sus propias filas 7.000 bajas, pero causando a los rusos más de 20.000 en su sector. La última fase de la ofensiva Brusilov tuvo lugar en septiembre contra los Cárpatos, cuando el 9º ejército ruso intentó atravesar la cordillera para enlazar con Rumanía, que recientemente acababa de entrar en la guerra a favor de la Entente. No obstante, los rusos demostraron ser incapaces de acceder a las montañas porque fueron rechazados por las tropas del 7º ejército austrohúngaro, encajando ambos bandos una desproporcionada cantidad de bajas. El 20 de septiembre de 1916, el general Alexei Brusilov dio por concluida la ofensiva porque el ejército ruso ya no daba más de sí. Hasta esa fecha, la victoria de Rusia había sido total si nos atenemos a las pérdidas infligidas al enemigo. Los imperios centrales sufrieron 1 millón de bajas, aunque otras fuentes las elevan a 1.300.000. Quedándonos con la primera cifra del millón, tendríamos un total de 769.000 muertos, heridos o prisioneros, sumando a 639.000 austrohúngaros, 140.000 alemanes, 15.000 turcos y 2.000 polacos, sin contar con los cientos de miles de desertores, la mayoría de origen eslavo. Rusia, por el contrario, encajó 1.446.000 bajas. Este mazazo fue un golpe demoledor para los imperios centrales, y no solo por el hecho de que perdieran 100 kilómetros de terreno en manos de los rusos, que al fin y al cabo no era mucho.
sino porque básicamente la astronómica cifra de bajas sufridas por Austria-Hungría obligó a este país a depender militar y económicamente de Alemania, lo que a su vez fue un lastre para el Segundo Reich que repercutiría muy negativamente en el desarrollo posterior de la Primera Guerra Mundial. No obstante, a Rusia tampoco le salió gratis la ofensiva, pues aunque fue la indiscutible ganadora, hipotecó su futuro al derrochar enormes recursos humanos y logísticos. De hecho, después de esta campaña, el ejército ruso jamás volvió a avanzar, ya que desde entonces siempre retrocedió y retrocedió hasta la Revolución Rusa y su derrota inevitable en la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, el hecho de provocar más de 1 millón de bajas a sus oponentes convirtió a la ofensiva Brusilov en la batalla más letal de la historia de Rusia, ya que jamás hasta entonces, ni siquiera después, el ejército ruso infligió unas pérdidas tan tremebundas a sus rivales. Para que os hagáis una idea, en la batalla de Stalingrado, que estaría en segundo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército rojo causó aproximadamente unas 800.000 bajas al eje en el año 1942. Ya bastante por detrás, con 500.000 de bajas causadas al enemigo, quedarían la ofensiva de Yaz-Chisinau de 1944, la ofensiva del Vístula-Oder de 1945, el ataque a Japón sobre Manchuria también ese mismo año o la retirada de Napoleón de Rusia en 1812. Así que, pese a ser bastante desconocido, el general Alexei Brusilov tendría que estar entre los mayores genios de la historia militar rusa. Y si no lo es tanto, es muy posiblemente que sea porque Rusia perdió la Primera Guerra Mundial, a diferencia del príncipe Bagration que ganó las guerras napoleónicas, o de los mariscales Georgi Zhukov o Iván Konev que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero por suerte, para eso estamos en este canal, para recordar a estos personajes y a sus gestas. Así que no olvidéis suscribiros, darle a la campanita y sobre todo visitar mi página web www.eurasia1945.com. Adiós.